Buenos días. ¿Ya puedo comenzar, doctor? Buenos días, pues mi compañero Faustino Ibarra y su servidora Evelyn García vamos a hablarles sobre la enfermedad articular degenerativa o osteoartritis. Bueno, pues esta enfermedad es un padecimiento reumático que es el más frecuente que se va a observar en la práctica clínica, de acuerdo. Barrotes, ¿lábalas? Vamos a comprarlo. Sí, fui, pero no había. Si no, me lo voy a llevar al otro rancho. Para que vaya poniendo, me falta nomás una línea de abajo del mero frente. Es el padecimiento más observado en la práctica clínica. Anteriormente existían muchas denominaciones, más de 50 denominaciones para referirse a este padecimiento. No te digo cómo hacemos. Perdón, discúlpeme. A ver, vamos a ver, osteoartritis. Defínemela, por favor. Defínemela. Defíneme osteoartritis. Ok, bueno, pues la OMS y la Academia Americana de Cirugía Ortopédica hicieron un boceto para referirse a este padecimiento. Está muy extenso, pero resumido, pues este es el resultado de eventos mecánicos y biológicos, que estos van a desestabilizar la degradación normal de lo que sería el acoplamiento y la síntesis del cartílago articular y el hueso subcondral. Esto pues se considera también que tiene un componente inflamatorio junto con el aspecto degenerativo, y esto va a llevar a cambios tisulares en la morfología, cambios moleculares y biomecánicos de las células y la matriz del cartílago. Esto va como consecuencia va a producir lo que sería un reblandecimiento, fibrilación, ulceración y pérdida del cartílago articular. También puede producir esclerosis y eburneación del hueso subcondral, va a producir osteofitos y, por último, quistes subcondrales. Su epidemiología y los factores de riesgo: la osteoartritis va a afectar el 4% de los pacientes, va a ser en una edad de 18 a 24 años, y para el otro 85% va a afectar a pacientes que estén en la octava década de la vida. Alrededor de los 45 años va a prevalecer mayormente en los hombres, pero ya para los 55 va a afectar principalmente a las mujeres. Esto debido pues a que ya presentan lo que es la menopausia. Entre los factores de riesgo pues más importantes están la edad, el sexo, la raza y la actividad física, también su ocupación y la obesidad. La edad, pues ya les mencioné que afecta principalmente a lo que serían los adultos mayores. El sexo, pues también tiene que ver con lo que sería la edad menopáusica de las mujeres. En la ocupación, principalmente afecta a individuos que tengan comprometidas sus articulaciones en su trabajo. Un ejemplo serían las esto va a afectar principalmente lo que es el metabólico directo en lo que sería el cartílago, más allá del estrés que va a provocar por el exceso de peso.
Va a haber dos tipos de osteoartritis, va a ser la primaria y la secundaria. La primaria es idiopática y no se conoce a ciencia cierta pues la causa. La secundaria esta pues es por causas subyacentes conocidas como son los defectos congénitos o adquiridos de las estructuras articulares. También puede presentarse por traumatismos, por infecciones, por endocrinopatías, por depósitos de cristales, por osteonecrosis, por procesos patológicos metabólicos o algunas enfermedades inflamatorias. Aquí en la tabla que aparece, pues se observan diferentes, lo que serían las causas. En la fisiopatología, lo primero que va a haber una muerte de los condrocitos que va a producir una grieta en el cartílago articular seguida por el ingreso de líquido sinovial y mayor pérdida del cartílago. Como se ve aquí en la primera imagen, pues va a haber una necrosis de los condrocitos primeramente y va a haber una rotura temprana del cartílago en las fibras. Aquí en esta imagen pues ya se observa lo que es la fuga de líquido sinovial a través de la grieta debido pues a la rotura temprana de lo que sería las fibras del cartílago. Acá en la imagen se va a ver como resultado de este proceso formando más la grieta. Por debajo de la línea van a proliferar, en esta imagen van a proliferar vasos sanguíneos nuevos desde lo que sería la epífisis y se van a depositar en el fibrocartílago. Va a haber un taponamiento, como se observa aquí, y después, por último, el fibrocartílago pues no es mecánicamente suficiente y puede desgastarse, lo que va a haber una exposición de la placa del hueso subcondral. Entonces se va a engrosar y se va a proyectar. Si se produce un quiste de hueso subcondral, como se observa aquí, debido a la fuga del líquido sinovial que entra hacia el hueso. El taponamiento de fibrocartílago que se había observado acá, va a dejar de ser funcional, pero va a continuar ahí. Entonces, este nuevo crecimiento de la superficie articular va a conducir a lo que sería la formación de un osteofito en el intento de tratar de reparar lo que serían las fibras articulares para que no exista la fuga de líquido sinovial hacia el hueso. Va a haber cambios articulares en lo que sería el intento de reparar esta grieta. Los cambios articulares es entre ellos una pérdida progresiva del cartílago articular y sinovitis. Estos resultan de la inflamación que es cuando el cartílago va a intentar repararse a sí mismo en la creación de lo que serían osteofitos o espolones. De acuerdo a estos cambios articulares, va a haber deformaciones articulares en diferentes localizaciones de acuerdo a donde se encuentre esta afectación. Cuando se encuentran en las interfalángicas distales, van a ver los denominados nódulos de Herbeden. Cuando se encuentran en las interfalángicas proximales, pues van a existir nódulos de Bouchard y así de acuerdo a donde se encuentra. Por ejemplo, en los pies va a haber lo que se le denominan juanetes y va a haber también dedos de martillo. En esta imagen se observa pues el aumento de lo que es la consistencia ósea debido a un nódulo de Herbenden, en esto como consecuencia de la osteoartrosis que se le presentó al paciente.
Las articulaciones más afectadas pues van a ser la cadera principalmente, de seguido de las rodillas. También están muy afectadas las vértebras lumbares y cervicales, también las proximales y distales de las manos y por último la primera carpometacarpiana y la primera metatarsofalángicas de los pies. El cuadro clínico que se va a presentar, pues el principal síntoma va a ser el dolor articular. Va también a presentarse rigidez de la articulación con un aumento de la consistencia dura. El dolor articular va a ser menos frecuente ante el reposo y va a aumentar cuando se comience la actividad física. También va a haber una deformación articular, como les mencioné, puede existir en los nódulos. Va a haber inflamación, lo que es con un aumento, va a haber un aumento del derrame, del volumen por derrame articular, cuando se empieza a ver la fuga del líquido sinovial. De acuerdo a cuál articulación es afectada, pues va a haber diferentes manifestaciones clínicas. Como cuando se afecta la columna cervical, va a haber rigidez localizada, puede presentarse un dolor radicular y la formación de estofitos posteriormente puede provocar lo que sería una compresión vascular. Por ejemplo, cuando sea una afectación en la cadera, va a estar caracterizada por el inicio gradual del dolor. Va a estar localizado en la región de la ingle o en la cara interna de los muslos. Y pues aquí en la tabla se pueden observar las diferentes manifestaciones clínicas. Y en el transcurso de muchos años pueden ir apareciendo más manifestaciones clínicas o pueden irse agravando las que ya se conocían. Puede haber un dolor en el reposo. Ya anteriormente, al inicio, no va a existir este dolor ante el reposo, va a existir en la actividad. El dolor muscular o referido, va a haber también un rigidez al inicio de la marcha, el cual no va a desaparecer. Va a haber una inestabilidad articular, va a haber incapacidad funcional y deformación de diversos tipos, como los nódulos, pero ya más prominentes. Y también puede existir pues la invalidez. Ante la exploración física, pues va a haber un dolor a la presión de la zona, un dolor al movimiento o ante la marcha. Va a haber un aumento de la conciencia, lo que sería una consistencia dura, una crepitación, intensidad y consistencia variable. Esto va a ser observado principalmente en las articulaciones de las rodillas. Va a haber también presencia de derrame articular y signos de inflamación, como les había mencionado. Bueno, ahora vamos a seguir con las alteraciones de laboratorio y gabinete. Aquí pues podemos ver una imagen de unas radiografías. Aquí estos van a ser los auxiliares diversos del diagnóstico que están más disponibles. Las radiografías simples, estas van a representar el mejor procedimiento para el diagnóstico de la osteoartrosis. Pues como sabemos, es un recurso accesible en el que prácticamente pues está disponible en cualquier lugar y pues es de bajo costo y pues está familiarizado con todos los médicos. Aquí, como dijo mi compañera, se pueden presentar, o por su importancia en esta enfermedad, vamos a encontrar lo que son osteofitos marginales, disminución del espacio articular, ebunación ósea, esclerosis del hueso subcondral, quistes subcondrales, alteraciones en la alineación articular, subluxación articular, cuerpos perdidos y anquilosis. Ahí en las imágenes podemos observar, por ejemplo, en la primera, que está a mano izquierda,
que esta va a ser una radiografía de un nódulo de Herban, que aquí se va a notar lo que es la disminución. Mande. Espérate tantito porque el doctor no se ha podido conectar otra vez. Ok. Estamos. ¿Cómo? Sí. Adelante, jóvenes. Sí, bueno, estábamos en lo que son las alteraciones del laboratorio y gabinete. Les estaba mostrando a mis compañeros lo que es la radiografía que se puede ver a mano izquierda, donde ahí presentaba el nódulo que comentó mi compañera, el nódulo de Hervenden, ahí donde se puede notar lo que es la diferencia o la disminución del espacio articular. Ahí va a presentar el proceso de eburneación ósea que va a conducir a la formación de los osteocitos. ¿Osteo qué, perdón? Osteofitos, perdón. Osteofitos. Sí, y en la imagen derecha, ahí es una radiografía de la columna lumbar, que aquí se van a mostrar los típicos picos del oro en los varios cuerpos vertebrales. Siguiente, por favor. Y luego en la siguiente radiografía, ahí vamos a notar lo que es una enfermedad articular degenerativa avanzada en la rodilla. Aquí se va a apreciar una... ¿Tienes alguna radiografía de una osteoartritis inicial? Ajá. Te pregunto que si tienes alguna radiografía de una osteoartritis grado 1, grado 2, grado 3. No, doctor. Porque esa es una rodilla destruida completamente y eso pues no tiene chiste. O sea, si tú ves un paciente completamente quemado, ¿qué es? Es un paciente quemado. Okay, entonces aquí necesito radiografías de osteoartritis en primero, segundo y tercer grado, no un cuarto grado como el que está. Porque aquí ya no se ve nada, la estructura ya se perdió, la anatomía ya se perdió. ¿Ok? Ok. Y claro que sí es importante, es una osteoartritis grado 4, donde ya no hay espacio articular en el compartimento medial, en el compartimento interno, ya se acabó el espacio, ya se acabó el cartílago. Ok, ya hay excrescencias óseas, hay grandes excrescencias óseas en el compartimento interno. Pero sí es interesante ver las radiografías de donde tenemos dificultad con el diagnóstico. Ese es el problema con enseñar las materias. O sea, es enseñarles a poder, ¿cómo se da la palabra? A poder sospechar lo que está pasando. ¿Ok? A poder sospechar lo que está pasando. No es igual ver un derrame pleural inicial, muy inicial, a ver un derrame con una pérdida de medio pulmón. ¿Me explico? Ok, entonces te voy a encargar radiografías, de las rodillas, te voy a encargar radiografías de tus caderas. ¿Me vas a presentar radiografías de caderas? Sí, si quiere le presento. A ver, muéstrame lo que tienes. Ahorita no traigo, pero se los puedo traer para... Por eso. Entonces me tienes que traer radiografías de la columna cervical, ¿okay? Radiografías de hombros,
La columna lumbar ya pusiste, también pusiste unos grandes osteofitos donde es fácil definirlos. ¿Ok? Y si encuentras acroiliacas, ¿ok? Y si encuentras también más radiografías de manos, por favor. Ok. Dame los 4 signos radiológicos de los cambios en las articulaciones de la osteoartritis. Pues vamos a encontrar osteofitos marginales, la disminución del espacio. Háblame del inicio al final, no del final al inicio. Bueno, la disminución del espacio articular. Exactamente, comenzamos con una disminución de espacio articular. ¿Más qué más? Después vamos a encontrar la esclerosis del hueso subcondral. La esclerosis del hueso subcondral, perfecto. Esclerosis del hueso subcondral, pinzamiento de la interlínea, que así se llama la disminución del espacio articular, pinzamiento de la interlínea. ¿Qué más? La subluxación articular y luego ya Eso es al final, eso es ya cuando ya no puedes caminar. Entonces, después del pinzamiento, es más, fíjate, te podría decir que primero empieza la esclerosis subcondral. ¿Por qué? Porque se comienza a reforzar esa parte del hueso. ¿Sí? Se comienza a reforzar. ¿Cómo lo vamos a ver esa esclerosis subcondral, por ejemplo, en una rodilla que está iniciando? Lo vamos a ver como una ceja blanca, como nuestras cejas, la cara, pero en blanco. ¿Sí? Donde esa parte subcondral, la parte que está abajo del cóndilo subcondral, se comienza a reforzar y se va a ver gruesa y blanca como una ceja. ¿Ok? Eso se llama esclerosis subcondral, pinzamiento de la interlínea o disminución del espacio articular y posteriormente aparición de osteofitos. ¿Ok? Después de los osteofitos van a venir ya lo que es subluxación en algunos pacientes. ¿Cómo se vería este pinzamiento de la interlínea en un paciente con osteoartritis? ¿Se vería en los 2 compartimentos o en uno? En uno. Comienza en uno. ¿Continúo? Permíteme. Ok, de inicio vamos a hablar, fíjate, porque es diferente, vamos a hablar de una rodilla. De una rodilla donde comienza el pinzamiento de la interlínea en un compartimento, en un lado. Generalmente en el 99% de los casos va a comenzar en un lado. Así como estás viendo en esta radiografía, que te dije que ya está en un grado 4. ¿Ves cómo está? Un lado que ya no sirve, que es el lado medial, y el lado externo todavía aparentaría ahí haber espacio articular. ¿Ok? Ya con el tiempo, cuando la rodilla se destruye, ya como esta más o menos, pues ya se pinza en los 2 lados. ¿Ok? Y generalmente en las rodillas va a empezar en una rodilla, no va a empezar las 2. O sea, va a ser un proceso asimétrico. Ok, el pinzamiento de la interlínea en la coxofemoral va a ser en la parte proximal de la articulación, o sea, en la parte superior de la articulación. Ahí es donde se va a ir cerrando el espacio, o sea, en la parte donde soporta el peso de la articulación. ¿Ok? Y en los dedos de las manos, ahí sí, el pinzamiento de la interlínea va a ser en toda la interlínea, con aparición de esclerosis subcondral, ¿ok? Y en algunos pacientes con la presencia de osteofitos, ¿ok? De osteofitos. Te vas a encontrar a una gran cantidad de pacientes que tienen nódulos de Heber o nódulos de Bouchard, ¿ok? Y no van a aparecer lesiones óseas grandes, o mínimas o nulas, aún con los nódulos de Bouchard o de Heber.
¿Ok? ¿Qué más? Eso es diferente de las radiografías. En las sacroiliacas, el inicio del proceso, estamos hablando radiológico, va a empezar en la base, en los pies de la articulación, o sea, en la parte inferior. ¿Ok? Bueno, ya esto hablamos radiológicamente. ¿Qué más? Bueno, ya después, el libro nos mencionaba también que en relación de los otros procedimientos de imagen, como lo que es el TAC y la resonancia magnética, aquí pues no existe ninguna duda en el sentido que son procedimientos que van a ser más sensibles para identificar las lesiones en los estadios que usted habla de los tempranos de la enfermedad. Pero pues aquí su costo y también de que pues no lo puedes encontrar donde quiera, entonces no entra como un procedimiento de rutina. En lo que son... No son de rutina. No recuerdo haberlo visto en tantos años de práctica médica, haber pedido una resonancia o un TAC para un paciente con osteoartritis. ¿Ok? Y la clínica, doctor, ¿cuál es? Como estuve desconectado ahorita, no te alcancé a escuchar parte de tu plática. En la clínica, ¿qué es lo que te va a hacer sospechar de que tienes osteoartritis y no tienes artritis reumatoide? Pues el principal síntoma va a ser el dolor articular. Fabuloso, maravilloso. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Si quiere nos regresamos a la exposición. Dímelo, o regrésalo como quieras. Porque va a ser un dolor que mejore ante el reposo. Va a ser un dolor que mejora con el reposo, definitivamente. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a ese dolor? Dolor ante la marcha. ¿Perdón? Dolor ante la marcha. Vamos a llamar dolor mecánico, doctor. Dolor al movimiento. Dolor a la actividad. Pero lo vamos a manifestar como un dolor de tipo mecánico. ¿Ok? Sí. ¿Y cómo va a ser? Nosotros estamos haciendo diagnóstico diferencial. ¿Ok? Y la principal patología con la que debemos hacer diagnóstico diferencial pues es con la artritis, con el proceso inflamatorio autoinmune, más conocido que la artritis reumatoide. ¿Ok? Y si la doctora dijo que ese era un dolor a la marcha, ¿cómo va a ser el dolor de la artritis reumatoide? Va a ser un dolor que también persista ante el reposo. Así es, va a ser un dolor que no se va a quitar con el reposo. Va a ser un dolor de características inflamatorias porque va a doler en la noche y va a doler en la mañana más de media hora. ¿Ok? En cambio, el dolor de la osteoartritis va a ser un dolor de 3-5 minutos en la mañana. En conclusión, para fines de enseñanza, la osteoartritis no da rigidez matutina. Y la artritis reumatoide sí te da rigidez matutina mayor de 30 minutos. Aunque la osteoartritis en algunos procesos te puede dar una rigidez de 2 o 3 minutos, pero eso no lo tomamos en cuenta. Esa va a ser la gran diferencia. Si el paciente te dice, no hombre, 2 minutos ya se me quitó, pues no es ningún proceso grave, va a ser un proceso generalmente de osteoartritis. ¿Ok? ¿Qué vieron de la clasificación? Doctor, si quiere me regreso a lo que sería el inicio de la clase. Ándale, por favor. Bueno, vimos lo que serían los tipos de osteoartritis, perdón. La primaria y la secundaria. La primaria sería idiopática porque no hay una causa conocida de lo que la desencadena. Y la secundaria, esta es conocida porque
existen diversos factores intrínsecos, pero tiene una causa subyacente conocida, las cuales podrían ser desde defectos congénitos o adquiridos, también lo que serían traumatismos, infecciones, endocrinopatías, depósitos de cristales, osteonecrosis, procesos patológicos metabólicos o enfermedades inflamatorias. Pon la anterior, por favor. Pon la anterior. Idiopática. ¿Hasta dónde llega lo idiopático en ese cuadro? ¿Qué sería idiopático en ese cuadro? No sería hasta lo que eso. ¿O todo ese cuadro sería secundario? Me interesa mucho uno que viene ahí, doctora. Por eso quiero que me digas, todo ese cuadro es secundario, ¿verdad? Sí, en el libro sí venía clasificado como que estás en una secundaria. Fíjense cómo viene aquí un dato bien clásico. Una artritis reumatoide, por tanta lesión, te va a dar un proceso degenerativo. O sea, tienes artritis reumatoide y aparte estás haciendo una osteoartritis secundaria. ¿Ok? Bueno. Pero aquí la que más van a ver ustedes son los acumulativos ocupacionales o recreativos. Eso lo van a ver mucho. ¿Sí? Lo van a ver mucho en la secretaria, lo van a ver mucho en el albañil, en el carpintero, lo van a ver mucho en el guardia de seguridad, en el velador. ¿Ok? Y las menos son todas esas anomalías anatómicas, las alteraciones metabólicas, las neuropáticas, eso todo es lo menos. ¿Okay? Lo más común va a ser las acumulativas, las postlesionales o postraumáticas, si quieren ponerle, y los postinflamatorios. Síganle, otro más. Y aparte de idiopática y secundaria, o sea, primaria y secundaria, ¿qué otra clasificación hay? Esa música. ¿Alguien sabe qué otra clasificación hay? ¿Jóvenes, no me escuchan? Sí. La otra clasificación va a ser la clasificación localizada o generalizada. Porque tú puedes tener una osteoartritis generalizada que te duele todo, o puedes tener una osteoartritis donde nada más tengas un proceso de rodilla. ¿Ok? Entonces tenemos esa otra clasificación. Más. Bueno, ahora les voy a hablar de la fisiopatología. Les mencionaba que A grosso modo, ya lo explicaste, nomás dime lo más importante. Va a existir una muerte de los condrocitos, va a producir una grieta, va a dar como consecuencia pues el ingreso de líquido sinovial. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Lo que con el ingreso del líquido sinovial va a haber una mayor pérdida del cartílago y desde lo que sería la epífisis va a surgir van a proliferar vasos sanguíneos. Estos va a haber un depósito de fibrocartílago que va a surgir en el intento de reparación del cartílago. El fibrocartílago pues no va a ser mecánicamente suficiente y puede desgastarse. Esto va así a quedar expuesto la placa de hueso subcondral, que va a engrosar y se va a proyectar. Si hay una pérdida de continuidad en esta región, lo que
habría una grieta pues ya profunda, va a haber un ingreso del líquido sinovial, lo cual va a escapar y va a crear, va a escapar hacia la médula ósea y va a producir un quiste en el hueso subcondral. Y el nuevo crecimiento de fibrocartílago que teníamos acá, pues como se va a desplazar, va a quedar en lo que sería el nuevo crecimiento de la superficie articular y va a formar un osteofito. Ok. Después con ello vienen pues los cambios articulares. Estos cambios Nada más háblame. Fíjate, regresa al anterior. Este diapositiva está bien bonita, bien padre. Es la primera vez que me lo presentan en tantos años de dar clase. Quizá no había salido ese diapositiva, pero está muy padre. Todo, como le digo a mis hijos, todo lo que está aquí es verdad. Está bien explícito, está bien bonito. Lo único que no me convence es tu última explicación, que me dices que después de aquí, donde hablaste del osteofito, ¿qué dijiste del osteofito aquí? Me mencionaba el libro que al no ser mecánicamente suficiente para reparar la pérdida de las fibras del cartílago, no iba a perderse, pero iba a continuar ahí. Entonces, iba a producir un crecimiento focal de la superficie articular. ¿Y por qué nada más en los lados? El osteofito nada más es marginal. Eso es lo que no le encuentro explicación a lo que dice el autor. Tiene que haber algo más, por lo que el osteofito nada más se hace marginal. Quizás luego nos lo explique. Ok, ahora, todo este proceso que me estás hablando es muerte del condrocito. Sí. Muerte del condrocito, se hace una grieta, entra el líquido sinovial, penetra hasta abajo, la destrucción hasta la parte suave y la parte dura del condrocito, y luego entra al hueso subcondral, okay, que es, vamos a decir que es esa parte rosa, que es esa parte rosa, hasta que entra casi a la cavidad del hueso. Entonces, siempre está habiendo un intento de reparación, de taponamiento de todas esas lesiones. Y ahí es donde se va a formar, pues, una cicatriz fibrosa, y los autores dicen también que al final se forma una cicatriz ósea, hasta casi ósea. Bien, ¿y por qué se inflama la rodilla? Pregunto. Debido al intento de reparación, como los cambios que va a haber, como la sinovitis. ¿Por qué hay sinovitis? La sinovia está en otra parte. La membrana sinovial no está ahí. ¿Por qué se inflama la membrana sinovial? ¿Ya viste inflamación, doctora? Sí. A ver, explíqueme. ¿Por qué se inflama la membrana sinovial? Si no me puedes explicar, pues no entendiste inflamación. Pues no es porque existe también una elevada presión. Porque las moléculas. A ver. O sea, la inflamación es por una elevación de la presión. No, una presión osmótica, en lo que sería. O sea, hablamos de presión. ¿Hablamos de presión osmóticas en la inflamación? No. Doctora, ¿quiénes participan en el proceso de la inflamación, doctora?
Ya ven por qué les digo, que de qué sirve estar explicando un proceso fisiológico, de qué sirve hablar de un proceso clínico si no sabemos por qué se inflama. ¿Quién me dice? Es por la activación de los condrocitos, ¿no? ¿Mande? Por la activación de los condrocitos. Activación de los condrocitos. Por ahí va, caliente, 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 como decimos cuando éramos niños. Por ahí va el asunto. ¿Qué le pasa a los condrocitos? Digamos que, o vulgarmente hablando, comienzan a sufrir y ellos son los que activan los mediadores de la inflamación. ¿Qué pasa? Pues hay liberación de citocinas, ¿Por quién? hay interleucina por los condrocitos. Por los condrocitos. Los condrocitos comienzan a sufrir, a lesionarse, y toda esa pérdida de material que estamos viendo ahí, todos esos procesos, ese tejido conectivo que se está vertiendo al exterior, todas esas lesiones le van a decir, o toda esa muerte parcial de algunos condrocitos va a hacer que el resto de condrocitos se activen y van a producir las citocinas que produce el macrófago, iguales, interleucina 1, interleucina 6, factor necrotumoral. ¿Y luego qué pasa, doctor? Se hace una reacción, digamos, lo que encadena al momento de que no se genera la reparación, y eso mismo puede comenzar a degradar el tejido adyacente porque... Estamos hablando de inflamación. ¿Por qué te llega el paciente con una rodilla gorda a punto de explotar, caliente, dolorosa? Ya me hablaste del condrocito. ¿Qué sigue? por el proceso inflamatorio propio. Dímelo. Bueno, ahí pueden llegar a presentarse también los signos cardinales de la inflamación. No, doctor, no me hables como de la farmacia, otra vez vuelvo con lo mismo. ¿Qué pasa después de que se soltaron las citocinas ahí por el condrocito? Ya lo vimos 10 veces con el macrófago. ¿Qué sigue? ¿Por qué se inflama la sinovial, doctor? Da la siguiente diapositiva, por favor. A ver ahí, me hablan de sinovitis. ¿Por qué se produce la sinovitis? ¿Por qué se produce la sinovitis? Discúlpame que me moleste un poco, pero tenemos un mes hablando de inflamación. Y eso viene en los artículos y en los libros, porque otros compañeros de ustedes me lo han explicado. Dime, doctora. Dime, doctora. Pues supongo que es porque se encuentra comprometida ante la inflamación de lo que sería la membrana sinovial. Pero, bueno, es por eso, doctora, pero no me puede decir me supongo. ¿Ok? Cuando tú estás leyendo algo o estudiando algo, tienes que irte al más allá, el por qué está pasando eso. Cuando tú hablas de infarto al miocardio, que una área de músculo, de células miocárdicas se murieron, si tú te quedas con eso, estás mal, estás corta. Vamos, ¿por qué se murieron? ¿Qué les pasó a estas células? ¿Ok? Aquí vamos a ver eso. ¿Qué le pasó a esa rodilla? Es una rodilla gorda, llena de líquido sinovial, con hipercelularidad. ¿Okay? ¿De dónde salió toda esa agua? ¿Por qué? ¿Quién la formó? ¿Cómo se llenó de agua esa rodilla? Se llenan la boca ustedes y algunos médicos recién salidos, se llenan la boca de decir, es un derrame sinovial. ¿Por qué hay derrame sinovial? Bueno, ahí les va. Ya que no lo buscaron. ¿Ok?
Va a haber presencia de factores tisulares por la destrucción del cartílago. Entonces se van a activar los condrocitos. Los condrocitos van a tener la capacidad de producir las interleucinas que ya les dije, los cuales se van a vertir al líquido sinovial. ¿Ok? Esas interleucinas van a poder activar el resto de las células que van en la microvasculatura de la sinovial y iniciar todo el proceso que ya conocemos. ¿Ok? La activación del endotelio vascular, la activación del polimorfo nuclear que va dentro del vaso, salida de los polimorfos nucleares hacia el tejido sinovial. Esa es una. Y la otra es que estas mismas citocinas activen al sinoviocito A y al sinoviocito B, que a la postre uno es macrófago y el otro es fibroblasto. ¿Ok? Y estos van a activarse y a tener la capacidad de producir más interleucina 1, más interleucina 6, más factor necrosis tumoral e iniciar todo el proceso inflamatorio que ya platicamos. Por lo tanto, ¿ok? Va a haber salida de tanto líquido de los vasos, como se van a activar todo el resto de las células, va a haber aumento de la permeabilidad, va a salir mucho líquido y va a salir líquido hacia la cavidad de la rodilla. Entonces, esta membrana sinovial ella es la encargada de estar, vamos a decir así, produciendo, entre comillas, el líquido sinovial normal, un líquido baboso, transparente, mínimo en cantidad. Pero como se inicia el proceso inflamatorio, va a haber mucha salida de agua de los vasos y va a salir hacia la cavidad. ¿Ok? Entonces se va a llenar esa cápsula articular, se va a llenar de líquido, tanto que parece que va a reventar. Y si nosotros hacemos un citoquímico ahí, vamos a encontrar muchas células, muchos leucocitos. Entonces, por eso se inflama la rodilla. Aquí es donde nosotros decimos que la osteoartritis es un proceso mecánico, no es un proceso inflamatorio de inicio. Pero cuando comienza a haber destrucción ya del cartílago, va a haber una sinovitis secundaria y esta ya va a ser de tipo inflamatorio. ¿Entendido? ¿Me escucharon? Sí, doctor. Bueno, entendido. Ahora sí está entendido. O todavía no está entendido, lo vuelvo a explicar. Jóvenes. Una vez más, por favor. Una vez más. Bueno, ¿te acuerdas cuando dijimos que si entraba una espina al tejido, se activaba el macrófago por la lesión de las células? O las mismas sustancias que vierten los microorganismos en el tejido, va a hacer que se active el macrófago y va a hacer que se active el mastocito. Con la producción del macrófago de interleucina 1, interleucina 6, factor necrosis tumoral. Este mastocito iba a activar el endotelio para que se expresaran moléculas de adhesión y iba a activar los polimorfos nucleares. ¿Para qué? Para que se pudieran acercar a la pared de la célula y que penetraran el tejido y que comenzaran a defender. ¿Ok? Así pasa en ese tejido. Así pasa en ese tejido. El condrocito, si se lesiona, tiene capacidad de producir interleucinas. ¿Ok? Y eso va a iniciar el proceso de la inflamación. Todo eso es lo que les acabo de comentar ahorita del macrófago. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esas interleucinas van a irse hacia la membrana sinovial, ¿ok? Y van a iniciar el proceso inflamatorio. ¿Cuál es el proceso inflamatorio? Esas interleucinas tienen la capacidad de entrar al vaso y activar los polimorfos nucleares. Tienen la capacidad de entrar al endotelio y que produzcan moléculas de adherencia. ¿Okay? Así se inicia el proceso inflamatorio. Toda esa salida de agua que hay dentro de la cavidad de la rodilla, pues es líquido, es agua que salió de los vasos. Porque también se activaron los mastocitos que había ahí
y se produce heparina e histamina. ¿Ok? Se aumentó la permeabilidad vascular y hasta un proceso inflamatorio. Por eso es esta sinovitis secundaria. Ya está, otra vez. Jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Se acabó? Sí, ¿verdad? ¿Se acabó? La hora ya. No, que si me entendieron, no, pues es que se entendió. ¿Se ya. entendió? Sí. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta rodilla tan gorda? Pues le vamos a meter una aguja, vamos a sacar todo ese líquido que está de más y vamos a meter un antiinflamatorio esteroideo. Doctor, ¿se va a drenar de manera pasiva o vamos a estar jalando el líquido? Se jala el líquido. Se jala el líquido. Se mete una jeringa de 20 o de 50 y se jala el líquido y por la misma aguja vamos a meter un esteroide. Así es, Ok. de depósito. Gracias. Bien, pues seguimos la próxima clase. Hay mucho que hablar de osteoartritis. Seguimos la próxima clase con osteoartritis. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. Que doctor. tenga buen día. Igualmente, bye. Encargo muchas radiografías, por favor. Sí, doc. Porfa.